saludo, estimados hermanos que están presentes aquí en nuestra clase, nuestra conferencia, y también a aquellos que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Un saludo para cada uno de ustedes. Y hoy iniciamos una nueva serie muy importante: cómo edificar tu vida con la palabra de Dios. Qué importante las escrituras, y el apego a ellas va a ser clave en nuestra vida en todos los aspectos. La escritura tiene la habilidad de transformar y cambiar las vidas de las personas con sus enseñanzas y por la mediación del Espíritu Santo también, pero es muy importante mantener ese hábito de cercanía y de amistad con las escrituras. Y precisamente esta serie se ocupa cómo que nuestra vida sea construida por medio de esa acción de la palabra de Dios en nosotros. Así que hoy les invitamos a primero de estos encuentros: ¿por qué necesitamos la palabra de Dios? Es decir, ¿por qué la palabra de Dios es necesaria? Parece una pregunta obvia, pero es interesante que estemos abordando los elementos que conforman la respuesta de la misma y tengamos pues las razones bíblicas para ello. Como siempre, les invito a orar para que Dios nos dirija en este tiempo de interacción con las Escrituras. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu presencia, gracias por este día. Te suplicamos que nos ayudes a abordar los importantes temas de tu palabra y que nos ayudes a acercarnos a tu verdad. Y oh Dios del cielo, en este relevante tema, Señor, de lo importante de la palabra de Dios en nuestras vidas. Ayúdanos a comprender lo vital para nosotros de estar nutridos con tu palabra de verdad. En el nombre de ti oramos. Amén. ¿Por qué necesitamos la palabra de Dios? El apóstol Pablo se encarga de ofrecer razones, no todas las razones, pero las razones que estos versículos contienen. Ahí en 2 de Timoteo vamos a estar compartiendo en el capítulo 3, primero los 5 primeros versículos y luego los versículos del 13 al 17. Cuando miramos esta temática, cuando abordamos un poco esta temática, ¿cuál es la primera razón que aparece en estos primeros versículos? Nos declara un cambio. No, está bien. Nos permite discernir el camino. ¿Cómo podemos identificar cuál es el buen camino? La palabra de Dios pues es como una luz que va divagando o quitando la oscuridad que en este mundo persiste y nos permite descubrir cada una de estas verdades. Mirando dentro de las Escrituras podemos descubrir en estos primeros versículos, dice las Escrituras: es posible que nos influya la actitud de la gente, pues en estos últimos días muchos no tienen en cuenta los sentimientos ajenos, sino que se aman a sí mismos. Este es uno de los elementos clave que la palabra de Dios nos da. Nos permite, hay muchas personas diciendo que contienen la verdad y la verdad ha sido tan maltratada que ha llegado a la temática de verdad relativa, que no hay una verdad absoluta, que cada cual tiene una opinión. ¿Cómo aprender a discernir entonces cuál es o qué es lo correcto dentro de ese proceso? Pues lo hacemos por medio de las Escrituras, y este texto nos anima a que podamos caminar en esa dirección. Hay dos cosas que Pablo quiere que Timoteo haga, según la oración del versículo 1, que se extiende hasta el versículo 5. Primero se explica o se habla de Timoteo como un discípulo muy amado, el discípulo, pudiéramos decir, preferido, predilecto del apóstol Pablo, alguien bien importante. Pero por esa razón
el apóstol le está describiendo al joven Timoteo que hay cosas que debe conocer. Él debe conocer que en los últimos tiempos, los tiempos van a ser muy peligrosos. Los tiempos finales van a ser tiempos muy, pero muy peligrosos. ¿Por qué razón van a ser tiempos peligrosos? Bueno, precisamente lo que continúa en estos primeros versículos, pues nos ayuda en ese proceso. La sabiduría de la palabra de Dios, entonces nos va a ayudar a apartarnos de gente, de estos principios malos, del siglo malo en el cual vivimos o estamos presentes. Es decir, estos dos mandamientos están unidos con la conjunción y. Por eso está el apóstol diciendo, pero entiende esto. Es decir, es importante que entendamos esto. ¿Qué es esto? Que en los últimos tiempos serán momentos peligrosos para todos. ¿Por qué razón? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Fíjense lo interesante de este texto. Cuando el amor se proyecta hacia la humanidad, el mandamiento dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero estas personas no están pensando en el prójimo, sino que están pensando en sí mismos. Es decir, se han ensimismado en sí y de una manera egoísta actúan en sus vidas. Estos serán una de las características de las personas de los últimos tiempos. Es decir, queda claro que en los últimos días entonces ocurrirá esa tendencia, va a incrementarse, va a ser mayor la cantidad de personas que van a estar pensando en sí mismos y no en los demás. Evidentemente no le está pidiendo al joven Timoteo que salga del mundo, hubiese sido una necedad decirle al joven Timoteo que se apartara de este tipo de personas. Lo que está queriendo decir es que no tome su camino, que no transite en esa dirección, en la dirección que ellos están tomando. Pero el joven Timoteo necesita interactuar con ellos para llevarles la palabra de Dios. Cuando en la época medieval, otras veces lo hemos compartido, la iglesia se refugió en los conventos para apartarse de la mundanalidad, el mundo se puso peor, porque no estaba irradiando esa interacción maravillosa de la palabra de Dios con ellos. El autor Pablo está esperando evidentemente la venida de Jesucristo. Y está consciente de que la venida de Jesucristo es algo muy cercano para su vida. Es una expresión importante, el sentido de apartarnos en varios libros de la palabra de Dios. Cuando hace referencia a los tiempos futuros, lo que incluye en este futuro es que no se puede referir a esos días, sino a los días que están por venir. Por eso el viejo apóstol, el hombre de 1000 batallas, que había aprendido con el Señor, le está enseñando al joven Timoteo la importancia de persistir en el camino que él transita y apartarse de estos caminos que el mundo iba a intentar colocar en su vida y en su iglesia. Es importante que tengamos esto claro. De igual manera, Jacob, cuando bendice a sus hijos, está pensando primeramente en lo que ocurriría al final del mundo. Es decir, los está guiando a una acción de futuro. De igual manera, el apóstol Pablo está diciendo al joven Timoteo la necesidad de persistir en ese camino que le lleva al Señor. Es decir, que es importante que tengamos bien claro cada uno de estos conceptos. La expresión los últimos días abarca un periodo que comienza desde la soberanía babilónica hasta la venida de Jesucristo. Incluye el tiempo de la dispersión y avanza hasta la época actual. Cuando son los tiempos que estamos atravesando hoy. Serán los tiempos del mañana. Será la tendencia que estará viviendo. Es decir, que en esta época tendremos entonces mayor presencia, mayor proporción de personas que están pensando en sí mismos, amadores de sí mismos, como el texto nos está diciendo. Es decir,
con respecto a este momento, se refiere entonces al momento de la aparición de Cristo, el momento en el que Cristo vendrá a buscar su iglesia. Es la gente, la raza humana, los hombres genéricos, no los hombres que se distinguen de las mujeres, sino genéricamente, el sentido general se refiere a esta penosa interacción. Es decir, ellos serán los que estarán provocando aflicción. Será un tiempo complicado. Y los versículos siguientes añaden a esta lista ciertas características pecaminosas que ya aparecían, el apóstol ya lo había mencionado en Romanos capítulo 1, versículos del 29 al 31. Es decir, cuando habla en estos lugares, una de las características era persona jactanciosa, déspota, desobediente de los padres, sin sentimiento o sin afecto natural, ese afecto natural que a veces hasta los animales tienen, con lo que son hasta sus propios enemigos, los calumniadores que también iban a estar interactuando con el joven Timoteo, los aborrecedores de Dios, los amantes de placeres más que de Dios, los que iban a ser escasos o raquíticos en profesar o tener misericordia, los implacables, los que no iban a perdonar, los que no estaban dispuestos a ofrecer ninguna tregua. En esta lista de segunda de Timoteo contiene 19 elementos, sí, que son los modificativos de los amantes de los placeres más que de Dios. 19 cosas, 19 características. Y la palabra de Dios entonces nos va a enseñar cómo discernir cuando estamos en presencia de este tipo de personas. ¿Por qué? Porque la Biblia misma nos dice que ellos tendrán apariencia de piedad. Entonces, con ese ropaje, con esa vestimenta de piedad, nos pueden engañar. Nos pueden engañar. Así que es importante la palabra de Dios, que nos va a ofrecer esta facilidad de avanzar. Es decir, no se puede determinar aquí con certeza si esto estaba comenzando en la iglesia que Timoteo estaba pastoreando, o si era una tendencia que estaba ya circulando en el mundo actual. Es decir, independientemente que sea una cosa u otra, la lista está dividida en tres grandes grupos. Los primeros versículos, que son los que vamos a considerar, tienen pues algunos prefijos bien negativos en ese sentido. Estos son, en primer lugar, los amadores de sí. ¿Qué sentido tiene la expresión amadores de sí? Que se agradan a sí mismos. ¿Con quién quieren quedar bien? Con ellos mismos. ¿Ustedes no escuchan esa expresión? A mí me importa yo, lo demás. Otros dicen, si yo comí, comió el mundo. ¿No han escuchado? Y aparece como cómico, pero es la tendencia de la época que estamos viviendo. Es la tendencia que la época que estamos viviendo. La gente ensimismada en sus teléfonos, en sus medios, en sus redes sociales, pero no hay una interacción. No quiero decir que los que estén usando esto sean amadores de sí mismos, sino que al estar eclipsados en ese pequeño gueto, en ese pequeño mundo, la tendencia sí puede ser que vaya en esa dirección. En otras palabras, se enrollan sobre sí mismos y forman una bola. Son amadores de sí y por razón egoísta. Que se agradan a sí mismos, son soberbios y arrogantes. Puesto que se aman a sí mismos, también son amadores del dinero, amantes de la plata, amantes del dinero. Piense en los fariseos que Lucas describe en su capítulo 16, versículo 14. Y oían todas estas cosas los fariseos, que eran avaros. ¿Cuál era la característica de los fariseos? Dice el texto, que eran avaros. ¿Y la avaricia en qué piensan? En sí. Los avaros en qué piensan? En sí. Cómo multiplicar y crecer su riqueza. Siempre están pensando en sí. Dice que estos avaros, dice el texto de Lucas, capítulo 16, versículo 14, se burlaban de Jesús. Al burlarse de Jesús, tenemos otra característica de los hombres de los últimos tiempos. Son burladores ¿de quién? De Dios. Burladores de Dios. Lo santo para ellos carece de valor.
y se burlan de una manera, se mofan, no teniendo o no profesando ningún tipo de respeto hacia las cosas de Dios. Presentan entonces como ese erizo que cuando se ve amenazado se dobla sobre sí mismo y se convierte en una bola de espinas hacia el mundo exterior, y hacia adentro se mantiene suave, cuidando y protegiendo su cuerpo. De igual manera que esos erizos se mantienen los hombres de los últimos tiempos. Muestran hacia afuera las espinas y constantemente están agrediendo a otras personas. Dice el texto que estamos citando de Lucas. Entonces le dijo: vos sois los que justifican a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que el hombre tiene por sublime delante de Dios es abominación. Fuertemente les habló el Señor a los fariseos mediante este texto. Dice los versículos 3 y 4. Añade otras características, y esto nos ayuda a la palabra de Dios a descubrir estas verdades en el hombre, aun cuando se camufle con un ropaje de piedad. La Escritura nos va a conceder la plomada, la sabiduría para poder caminar en esa dirección. Dice: sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores ¿de qué? De lo bueno. Esta gente son aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios. Otra de las características de estas personas. En otras palabras, son jactanciosos o fanfarrones. ¿No he visto la jactancia que hay en esta humanidad? Las personas ostentando lo que no tienen. Algunos, si usted lo deja hablar, ya usted puede contar con muchísimos millonarios más de lo que realmente hay en la ciudad de Florida o en el estado de Florida. Porque la manera que hablan, usted cree que de verdad que cuentan con millones. Estas palabras originalmente se refiere a una persona que viajaba por el país. Puede que haya estado vendiendo medicamentos y se jacta de sus virtudes curativas. ¿No ha visto también los anuncios en la televisión? Los medicamentos que anuncia son mágicos. Son unos medicamentos que lo curan todo. Y de manera efectiva, de manera rápida. No hay que buscar nada más para este tiempo. En otras palabras, hay muchos de ellos que son charlatanes. Es decir, es esa manera de hablar y en realidad es un charlatán. En este pasaje quiere decir la jactancia en sentido general, mientras que se jactan de sí mismos y de su mercancía. Lo que ellos tienen es lo mejor. Son ellos lo mejor, y lo que ellos poseen, lo mejor también. No le importa a la demás gente. No si le se importa enferma, nada. o si le pasa algo. Vive en ese gueto. Solo le gusta hablar de sus logros y sus talentos. Estas personas, en otras palabras, son déspotas. Su actitud hacia los demás habla con soberbia y arrogante, como se consideran en tan gran liga, en tan alto nivel. Ven a los demás como algo insignificante, como algo poco importante o carente de todo tipo de valor. Son vidas competitivas que están continuamente buscando los primeros lugares, como los fariseos, los primeros lugares en este caso en la sinagoga. Pero eso habla de una competitividad de los hombres. Mientras se jactaban de sí mismos y de su mercancía y sus logros y talentos, son personas déspotas hacia los demás. Y esto no es más que soberbia y arrogancia. Esa es la característica de los tiempos. Si usted está viendo esto en la calle, pues vaya, qué bueno que la palabra de Dios nos lo dijo muchísimo tiempo antes, para que podamos estar claros. No es sorprendente entonces que tales personas sean blasfemos, porque ellos mismos se consideran dioses, ellos lo han logrado todo, no le hace falta a Dios para nada. Cuando hablan, ellos hieren o dañan, o usan un lenguaje burlesco que insulta a Dios y a los hombres.
El Nuevo Testamento pues habla mucho de ese tipo de personas. Cuando habla de la expresión que son pues el sentido de blasfemar, está relacionado con esta manera de hablar o esta actitud en el sentido de proceder. A estas personas les faltan la excelente cualidad de la sumisión. Ellos no se someten ante nadie, porque ellos son, como dicen los mexicanos, el mero mero. Ellos son lo mejor de lo mejor. La última chupada del mango, la última Coca-Cola del desierto. Vaya, no hay después de eso ninguna otra cosa. La gratitud, la santidad y el afecto por su familia y una actitud perdonadora no forma parte de su carácter. Qué bueno que la palabra de Dios entonces nos advierte para que estemos persuadidos de cuidarnos de este tipo de personas y de demostrarles lo importante que es para ellos un acercamiento al Señor, porque con tanta altanería y tantas malas cualidades no van a recibir a Cristo en su corazón porque no lo consideran importante. Qué bueno que usted esté ahí para demostrarles que están equivocados. En otras palabras, este tipo de personas son definitivamente rebeldes, no solamente indomables, sino feroces, faltos de santidad, impíos. Cada una de estas características los lleva entonces también a ser desobedientes de los padres. Es decir, no tienen a los padres como alguien que les dio la vida, que les ayudó, que les mostró el camino, porque ellos se las saben todas. Ellos se las saben todas. Y eso, en ese sentido, también los lleva a un elemento trascendente. Son ingratos. Ingratos. Pues qué bueno que uno sea agradecido, ¿eh? Qué característica tan noble del ser humano es capaz de reconocer y agradecer. Agradecer a Dios. Qué bueno que por aquel que te extendió la mano tú has podido escalar peldaños. Agradece. Pero no te olvides de que alguien en un momento te dio la mano. Quien no lo hace, pues es una persona ingrata. Este es uno de las características de estos hombres que afectan la bondad que los padres han derramado sobre ellos y las demás personas. No dieron gracia. Aunque las bendiciones son bastante comunes, hay una gratitud común, gracia común, la bondad de Dios hacia todas las criaturas. Su gratitud común no existe. Para ellos no están agradecidos de nada. Más bien piensan que el mundo debe estar agradecido de que ellos existen. Están totalmente distorsionados. Es lo que la palabra de Dios nos está ayudando a discernir. Por eso la importancia de la palabra de Dios. Con respecto a las cosas, sanciones divinas, son profanos e impíos. No reverencian la santidad que establecida. No respetan a los santos. No respetan a los santos. En otras palabras, como dice la Escritura, son sin sentimiento o falta de comprensión o despiadados, sin afecto natural. A los padres que sienten por los hijos o los hijos por los padres. Ellos muestran una insensibilidad. Su contienda no termina jamás. Siempre están en batalla, siempre están en una lucha. Estas personas arrojan epítetos y acusaciones falsas. Si no son falsos, son hostiles con todos los demás. Esta es la batalla. Y esa es la tendencia. Eso es lo que pasará en el mundo final. Eso es lo que estamos viviendo. Esta falta de solidaridad, esta falta de amor, esta falta de cercanía. Es lo que va a estar primando. La Escritura nos advierte. Son calumniadores, acusadores falsos, imitadores del gran diablo. Jamás aprendieron a controlarse, por lo que son intemperantes, absolutamente carentes de dominio propio, impulsivos, son indómitos, salvajes, fieros, desprecian las virtudes de lo bueno y su vida va entonces a una ruina. Por esa razón son también traidores, que es otra de las características que el texto nos está hablando. Es la paga que Judas le dio a Jesucristo. La paga que Judas le dio a Jesucristo, ellos están siempre dispuestos a pagarla, porque como se consideran mejor, no estiman entonces la lealtad hacia otras personas. Apresuradamente se arrojan hacia adelante en su maldad, son violentos, lo saben todo, y por esa razón también son engreídos. Cuando miramos el texto,
la característica final que el versículo 5 nos transmite es interesante. Y por eso es que necesitamos la palabra de Dios, porque nos permite discernir el mal camino. El texto dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A ellos se evita. Fíjense que esta gente se han colado dentro de la iglesia. Se han colado dentro de la iglesia. Es lo que el texto nos está sugiriendo, pudiéramos decir. Son amantes de los placeres más que de Dios. Es decir, pues es posible que en cierta medida tengan ropaje de que aman a Dios. Una cobertura, un barniz superficial. Pero no aman a Dios en absoluto. Es decir, que se han infiltrado en la iglesia, y no solamente en la iglesia, sino también en los hogares y en todas las partes. Pueden que sean cristianos eminentes, pero estas personas carecen del poder espiritual. Saben que la espiritualidad se nota. La espiritualidad se nota. No tienen amor hacia Dios, ni hacia su revelación en Jesucristo, ni hacia su pueblo. No lo tienen. Pueden que estén en las congregaciones, pero a ellos no les importa eso, aunque diga que les importe. Por eso, puesto que no son hombres llenos del Espíritu de Dios, no es sorprendente que estén faltos de poder. Y qué dramático, ¿no?, cuando nos encontramos en situaciones de esta naturaleza. En segundo lugar, ¿por qué es importante la Escritura? Permite identificar el fin del camino. Ya vimos cuál es el camino que estas personas transitan, pero también nos ayuda la Escritura a saber cuál es el final del camino. El camino que conduce al desastre, que permite avanzar a los que creemos en Jesucristo en certeza, es lo que el texto nos está diciendo. Pero los malos hombres y los que engañan irán de mal en peor. Fíjense lo que dice el texto: de mal en peor, engañando y siendo engañados. Como ellos se creen así, pero hay otros que son de su misma estirpe y también los van a engañar. Es una competencia por quién es el más fuerte. Estos hombres son malos e impostores, como lo describe la Biblia. Pero este grupo de malos se engañan unos a otros, se anulan y son traidores. No hay lealtad entre ellos mismos. Es lo que el texto nos está diciendo. Es un solo y el mismo grupo. Nos está hablando de esta actitud, del deseo de las palabras, malas obras. Estas personas son llamados impostores, y se usa solamente aquí en el Nuevo Testamento. Son engañadores, individuos solapados y astutos. No es respecto a sus habilidades y a sus obras mágicas. Pudiéramos compararlo con Janes y Jambres, como la Escritura nos habla. Estos hombres, ellos creen que tratan de convencer que la falsedad por las cuales ponen lazo a los demás y otorgan la felicidad completa, la victoria final, pero sabemos que no es. Se están engañando y a la vez están engañando a otras personas. Esto es importante que lo tengamos claro. Dice el verso 14: pero persiste tú en lo que has aprendido. Qué importante la palabra. Describe el mundo y nos ayuda con esta descripción a poder certificar, a poder identificar a cada una de las personas que reúnen estas características, aun cuando estén dentro de la iglesia. Pero también nos anima a que tengamos una tarea y una responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Permanecer en los principios de la palabra, que están nítidamente expresados en ella, y persistir en ese sentido. Pero tú persistes en lo que has aprendido y que te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Qué importante. Tú, dice, tú. ¿Qué tienes que hacer? Tú. Independientemente de lo que los demás pueden estar haciendo, tú. Aquí hay un énfasis, o es enfático. Debes evitar seguir el mal camino. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Tú persistes. ¿En qué? En el buen camino. Es decir, evidentemente hay un contraste. ¿Cuál es el mal camino? El que siguen los falsos maestros y sus adherentes, las personas que siguen a sus falsos maestros. Y hay que tener cuidado porque tener muchos falsos
Trompeta. Profeta y maestro, cada uno forman el mismo grupo, el mismo equipo. Esto es Timoteo, hemos estado a continuar, a permanecer en las cosas que la doctrina, la sagrada doctrina nos anima a tener. Por eso la importancia de la palabra de Dios. ¿Basado en quién? En las Escrituras. Por eso es importante conocer las Escrituras y dominar las Escrituras. ¿Cuándo las aprendió? ¿Cuándo el joven Timoteo se convenció de ello? El tiempo que se usa en el original no se especifica, pero podemos mirar desde otros textos en los cuales el joven Timoteo aprendió las Escrituras desde la niñez. ¿Dónde la aprendió? Con su familia. Qué importante enseñar las Escrituras a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la familia, a las personas que nos rodean. Es muy importante hacerlo a temprana edad, porque el joven Timoteo ahora iba a tomar de ese arsenal de aprendizaje que él había tenido en su infancia para poderlo usar en su vida de adulto, en su universidad. Qué importante que los jóvenes, cuando lleguen a esa etapa de salirse del hogar e ir a otros estados a hacer sus estudios, lo que anhelan, lo que desean, pues se lleven junto con ellos en un arsenal de sabiduría de la palabra de Dios, que le ayude a librarse de este presente siglo malo que ya ha sido descrito muy abiertamente por la palabra de Dios. Este tiempo del joven Timoteo le había ayudado a profundizar en la palabra de Dios. Por eso lo importante de la palabra de Dios, cuando está en la mente y en el corazón, donde ella está arraigada. Nótese aquí que aprender no basta. No es cuestión de aprender. Lo aprendido debe ser aplicado con el corazón del Espíritu Santo. Es decir, es actuar en base a eso que se ha aprendido. Es decir, que uno puede llegar a estar convencido, pero tiene que estar actuando para que esto ejecute o haga una transformación en su vida. Pablo le da razones a Timoteo que debe perseverar en las cosas que ha aprendido, de las cuales ha quedado convencido. En realidad, le da dos razones fundamentales. El testimonio de seres humanos respecto al asunto de fe nada significa aparte de la palabra de Dios. Sin embargo, puesto que agradar a Dios da a entender a la mente y al corazón, el joven Timoteo debe vivir una vida piadosa en medio de un siglo malo. De igual manera lo hizo Daniel cuando fue llevado a la corte de Nabucodonosor. ¿Qué hizo Daniel? Vivió de una manera santa y piadosa conforme a lo que había aprendido. Esto es lo que nos muestra la Escritura para que tú y yo hagamos. El carácter digno de confianza que había recibido, que le había instruido en el Señor, y la superioridad, la excelencia de la Santa Escritura. No era Timoteo era excelente, sino las Escrituras que él seguía, que le llevaban por el recto camino. De ahí la importancia, y repito, de la palabra de Dios, sobre las cuales se basaba esta doctrina. La primera razón se expresa en el texto, sabiendo que lo has aprendido. Timoteo no debe olvidar jamás las cosas que ha aprendido. Y de hecho, del mismo Pablo, porque Pablo también había formado parte de esas instrucciones. Lo había aprendido también de su abuela Loida, de su madre Eunice, como según Timoteo en los primeros versículos, el capítulo 1, versículo 5, nos dice, mujeres que habían influido y habían instruido en las Sagradas Escrituras. Dice el versículo 15, desde tu niñez conoce las Sagradas Escrituras, y te pueden dar la sabiduría que se necesita para la salvación mediante la fe en Jesucristo. Entre los judíos, mis hermanos, la educación teocrática era muy importante. Los israelitas piadosos enseñaban a los hijos porque Jehová lo había ordenado e instruían con respecto a la verdad. El Antiguo Testamento está repleto de estos lugares o de estas expresiones, y ellos tenían también la historia contada por Josefo, corrobora lo fuerte de la educación hebrea en ese sentido. El contexto del pasaje nos habla que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia.
El joven Timoteo debió haber aprendido estos preceptos dentro de su propia familia. Y es también el propósito y el fin de todo discurso, como dice Eclesiastés. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es decir, el seguir las Escrituras es el todo del hombre. En medio de un siglo malo, en medio de un hombre intemperante, en medio de tantas dificultades, el joven Timoteo tenía la brújula que le llevaba en la dirección correcta. Y esa brújula era la palabra de Dios, o es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la brújula que hace que nuestras vidas sean conducidas a un puerto seguro en medio de la turbulencia y las tormentas de la vida. Qué importante que tengamos entonces estos conceptos claros. Al principio, como se desprende claramente de muchos de los pasajes que hemos estado citando, la dirección física, mental y moral de un niño estaba centrada obviamente en el hogar. Qué importante el hogar. Y qué importante que en el hogar se enseñe la Biblia, se enseñe la palabra de Dios. Eso era relevante y formaba parte de la tradición judía en ese y en otros tiempos. En tercer lugar, nos permite encontrar la dirección única y segura. ¿Cuál es? Conocer la verdad, enseñar la verdad y practicar la verdad. El texto dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Tres elementos clave. Porque es necesaria la palabra de Dios. Este es un pasaje clave dentro de la Escritura. ¿Útil para qué? Enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Es importante. No solamente las Sagradas Escrituras son la inestimable valor, sino que toda la Escritura. Esto no, pues, es algo interesante. No solamente va a beneficiar a Timoteo, sino que lo hará con todos los hombres de Dios. Todos los hombres de Dios caemos en el mismo lugar, ¿no? Ahora, en virtud de hecho, toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil, beneficiosa, provechosa, es un instrumento, una herramienta muy práctica, indispensable para el maestro. Timoteo debe entonces hacer buen uso de ella, porque ella era la clave para sobrevivir en un siglo pero tan dramático como el que nos está describiendo la palabra de Dios, que es el que estamos pasando en este momento. Para enseñar, se quiere decir la actividad de impartir conocimiento, la revelación de Dios a través de Jesucristo, todo lo básico se debe advertir basado en las palabras de Dios. Los errores en doctrina y en conducta pueden ser refutados por ese espíritu de amor y se encuentran claramente los postulados dentro de la palabra de Dios. Se debe señalar los peligros. Hay que denunciar a los falsos maestros, como decía mi hermano hace un momento. Hay que poderlo identificar, como los primeros versículos nos ayudan a hacerlo, y luego hay que aprender a apartarse de ellos, pero también a hablarle a ellos, denunciar lo que están haciendo. Si se habla con este sentido, toda la Escritura puede hacer esto. La palabra, especialmente cuando lo usan los siervos consagrados de Dios, es diligente. Debe ser una labor pastoral y restauradora hacia las personas que tanto necesitan. Para entrenar en justicia, el maestro debe entrenar a su gente. Qué bueno es que la palabra de Dios se vigorice en medio del pueblo de Dios. Esté más presente, cada día más presente en la iglesia. Todo cristiano necesita disciplina para poder prosperar en la esfera de la santa voluntad de Dios y tiene que entrenarse en justicia. El maestro, como es el caso del joven Timoteo, debe usar toda la Escritura, usarla bien. Ese es el propósito que Dios pues está transmitiendo. El versículo siguiente, en la parte B, es para enseñar la verdad. Qué importante como hijos de Dios estemos enseñando la sana doctrina de Jesucristo. Qué importante que lo estemos haciendo. El hombre de Dios es el creyente, todo creyente se considera que pertenece a Dios, es investido de un triple oficio: profeta, sacerdote y rey, y recibe este título
para que pueda estarlo ejecutando en medio de su pueblo. Pablo está demostrando a los creyentes en la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. El poder viene cuando usted tiene al Espíritu de Dios en su vida. Timoteo debe permanecer firme y también usted y yo debemos permanecer firmes. Permanecer en la verdadera doctrina, aplicándolo en todas las oportunidades presentes. Eso es lo importante de la palabra de Dios. Versículo 17 y final. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué bueno que la palabra de Dios nos ayuda a practicar la verdad. Es decir, que además no solo con respecto a los escritos inspirados del Antiguo Testamento, sino también con la otra revelación, porque en la época esta todavía no había, circulaban algunos, pero no estaban canonizados. El hombre de Dios debe estar nutrido, lleno de esta importante palabra de Dios. Por lo tanto, ¿por qué es importante entonces la Biblia? ¿Por qué es importante las Escrituras? Primero, permite discernir el mal camino. La Biblia nos da una mirada de sabiduría. Como dice algunos, tengo un ojo clínico, ¿no? No es que usted tenga un ojo clínico, es que la sabiduría de la palabra de Dios le va a ayudar a distinguir lo falso de lo verdadero. En otras palabras, el don de discernimiento. Identificar la maldad en las relaciones y identificar las falsas apariencias. En segundo lugar, la Biblia también es importante porque permite identificar el fin del camino. Que aunque esta gente parezcan que van bien, le va mal. Su vida le conduce al desastre. Pero le va a permitir a usted avanzar con certeza y vivir con sabiduría. Y en tercer lugar, la palabra de Dios es importante porque permite encontrar la única dirección segura. Aquí nos es dicho que todos los caminos van a Roma. Aquí hay un solo camino. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay un solo camino y ese está contenido nítidamente en la Biblia, en la palabra de Dios, para que podamos conocer la verdad, para que podamos enseñar la verdad y es lo más importante, practicar también la verdad. Así que estas son las razones para que nos da estos versículos, porque necesitamos la palabra de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Damos gracias por este día, por tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a caminar contigo. En el nombre de Dios oramos. Amén. Dios les bendiga.